tengo hasta ahora es la impresión que es un tema serio. Vamos a cambiar de tema. Replicando el criterio utilizado hace algunos días en Talca, la Corte de Apelaciones de San Miguel acogió el primer recurso en Santiago presentado por apoderados de 4 estudiantes de educación básica que rechazan la campaña de vacunación contra el virus del papiloma humano que inició el Ministerio de Salud. La medida ha generado preocupación en distintos sectores. Para analizar este tema, vamos a conversar a esta hora con el doctor Manuel José Irarrázaval, director del Instituto de Políticas Públicas en Salud de la Universidad San Sebastián. Doctor, gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Nicolás. A ver, este tema de los recursos en contra del proceso de vacunación contra el virus del papiloma ha ido en aumento. No en manera, digamos, nacional, pero sí en algunos puntos donde el argumento se va repitiendo. Se habla de discriminación, se habla de falta de información y por sobre todo de una obligatoriedad para lo que es este proceso. ¿Cómo lo ve usted? A ver, Nicolás, este no es una exclusividad chilena ni de la Corte de Talca. Entiendo que hay 10 de estos recursos de protecciones caminando en el país y que hoy día aceptó la Corte de San Miguel. Así que esto claramente está organizado. ¿Usted cree que hay una organización en este punto? Absolutamente. Yo tengo el recurso de la Corte presentado a la Corte de Talca y es jurídicamente sofisticado en su redacción. Yo lo encuentro muy débil en su argumentación, pero hay una sofisticación legal en cómo está escrito y hay un intento de sofisticación médica en cómo está escrito. A ver, vamos con los argumentos. ¿Cuáles cree usted que no están, finalmente no están siendo válidos en esta discusión? A ver, le confieso que en la parte estrictamente legal mi competencia es limitada. Yo no soy abogado, yo soy médico. Pero este es un tema médico, entonces apuntemos para allá. Desde el punto de vista médico, para mí esto es una pésima medida, porque se está entregando a la decisión de un tribunal, está judicializándose una medida sanitaria. Ahora, la argumentación que se da en el recurso de protección en Talca es extremadamente pobre desde el punto de vista médico, porque aducen una cantidad de complicaciones que no lo ha presentado ninguna de las personas que está, ni los cercanos a ellos, sino que se amparan en lo que dice en el envoltorio en que vienen las vacunas del fabricante. El fabricante está obligado por ley a advertir de todas las posibles cosas que puedan aparecer, en parte para asegurarse y en parte para justamente establecer alertas de que la gente esté atento de que si aparece alguna de esas complicaciones las denuncien oportunamente. Pero aducir de esa advertencia al fabricante que la vacuna es peligrosa hay un mundo de distancia. Claro, me detengo ahí. Los apoderados de alguna manera acusan entre los puntos falta de información, porque está la información de la vacuna, el envoltorio, como usted dice, que el fabricante tiene que poner. Pero no esa información y esos efectos, eventuales efectos, son parte de la campaña del gobierno, como política pública de salud. A ver, yo creo que la exigencia de información por parte de la familia es absolutamente legítima, no hay ninguna duda en eso. Lo que me parece terrible es que se recurra para eso a una Corte de Apelaciones con un recurso de amparo, porque se judicializa una medida que es eminentemente técnica. Y aquí yo pienso que esto es un retroceso importante en la racionalidad con que tomamos decisiones. Uno tiene que pensar que una cosa tan técnica, hecha por un grupo de gente que está dedicada durante décadas a trabajar en esto. Tenemos una historia epidemiológica en Chile muy buena. Prácticamente están erradicadas todas las enfermedades infecciosas que eran erradicables por vacuna. Y de repente se empieza a dudar porque se comete entre uno y otro. Esa mecánica a mí me parece sumamente inquietante y creo que es de mal pronóstico. Esto empezó en Talca, ahora San Miguel, no sé cuántas otras cortes más. Ahora fue en esta vacuna, pero ¿qué pasa si para las próximas vacunas se hace el mismo mecanismo? No es primera vez que pasa con, de hecho hace un par de años vimos cómo en vacunas que habían algunos estudios que indicaban que podría tener algo que ver con algún tipo de enfermedades adicionales. Ahí también hubo todo un proceso. Claro, Nicolás, pero hay que mirar un poquitito en perspectiva. Usted es muy joven, pero a mí me tocó vivir cuando moría gente de tuberculosis, moría gente de poliomielitis. Había gente que andaba con viruela. Yo no sé si usted ha visto a alguien con viruela. El sarampión era una gran causa de mortalidad. Todas esas enfermedades prácticamente desaparecieron. ¿Y por qué desaparecieron? Por la vacuna.
Y el efecto contrario también se ha visto. Esta modalidad de establecer dudas sobre la calidad y seguridad de las vacunas no es original de Chile. Esto empezó en Estados Unidos hace unos 15 o 20 años. Y de hecho el año pasado, me parece, hubo un brote de sarampión en California. Porque hacía 20 o 30 años que los californianos no se vacunaban contra sarampión. Murieron personas. El Estado de California estableció ahora es obligatorio vacunarse contra el sarampión. Claro, usted apunta a lo que son las campañas antivacunas. Aquí estamos englobando, y no solamente en Chile, sino a nivel internacional. Obviamente ahí puede haber un punto de inflexión con respecto a esas enfermedades que usted dice que ya están erradicadas, pero que pueden volver. ¿Usted ve el impacto de esta corriente antivacuna fuerte en nuestro país? Yo lo veo progresivamente aumentando. Esto casi no existía 5 o 6 años atrás. Fíjese lo que pasó este año con la influenza. El nivel de vacunación en la población fue bajo lo que se necesita para tener lo que se llama protección de manada. O sea que estamos casi todos vacunados, así que la probabilidad de que se expanda la enfermedad es mínima. No se llegó a ese umbral por primera vez. Y hubo un rebrote de la influenza, que fue una de las causas del atochamiento de los servicios de urgencia hace un mes atrás. Principalmente en agosto. Entonces, estamos abriendo una puerta a que se tomen decisiones que son eminentemente técnicas, que están tomadas por gente bien competente, que no hay ninguna razón para dudar de su inteligencia y de su buena voluntad, ni tampoco de que estén comprometidas con los laboratorios, porque no reciben un peso de eso, y que sin mayor argumentación sólida y científica se recurra a este mecanismo y se apruebe. Aquí yo lo que hubiera esperado es que la Corte hubiera dicho, a ver si vamos a preguntarle a la Sociedad de Epidemiología, de Infectología, de Pediatría o de Obstetricia, y digan, oiga, ¿cuál es la opinión técnica de ustedes sobre estas vacunas? ¿Están bien administradas o están mal administradas? Entonces creo que es un precedente gravísimo. Que se podría ir replicando de alguna manera. Ya se replicó en San Miguel ya. Claro, usted acusa. Le pronostico que van a aparecer varias cortes más haciendo lo mismo. Y ahí, doctor, usted acusa de alguna manera que la justicia se está interponiendo más bien temas técnicos judiciales que los meramente médicos, que son los clave acá, digamos. Usted me está metiendo en un camino un poco enredoso. Pero yo creo que la justicia está escuchando demasiado a la calle. Yo creo que aquí debería reconocer, oiga, esto es distinto. Aquí hay un tema técnico, vamos a consultar a la gente que sabe de esto y que implantó esto. A ver, desde las políticas públicas de salud, ¿cómo se puede generar ese quiebre entonces con la judicialización? Y no solamente por la justicia, sino por aquellos que no están de acuerdo con una campaña obligatoria. A ver, Nicolás, la ley permite que usted se exima y diga yo no voy a hacer esto y tiene que dejar constancia de eso. Esto en todos los casos. Eso en todos los casos. Y aquí, si lo que dice este recurso de protección de Talca es que obligaron a las niñitas físicamente a vacunarse, eso es inaceptable. Obviamente, si los papás, entendiendo las razones, asumen la responsabilidad de no vacunar a sus hijas y firman en los papeles correspondientes, bueno, no la vacunas, se acabó la discusión ahí. Pero desde el punto de vista de la autoridad sanitaria, para establecer como obligatoria una vacuna, yo no tengo ni la menor duda. Vamos un poco a lo que es el virus mismo, el combate contra el virus del papiloma humano. ¿Cuál es la importancia, a su juicio, que tiene esta campaña que impulsa el gobierno y que va encontrando estos puntos de divergencia, que son la discusión con respecto a la sociedad de los apoderados, no la sociedad médica, porque ahí parece que hay bastante consenso, digamos? Bueno, a ver, al año se calcula que mueren en Chile aproximadamente 600 mujeres por cáncer cervicuterino. No es poco eso. Y uno de los argumentos que dan aquí en este recurso de protección en Talca es que esta enfermedad se puede diagnosticar con el Papa Nicolau y si se trata oportunamente es 100% curativa. Las dos cosas son ciertas, pero tienen sus bemoles. Hacerle Papa Nicolau a todas las mujeres de Chile entre los 15 y los 60 años es bien poco práctico y bien improbable. De hecho, porque muy poca gente se lo hace en la práctica. No es simpático hacerse el Papa Nicolau. Ya, por el procedimiento mismo. Digamos. Claro. Y además, fíjese el concepto que significa. Como para esta enfermedad existe un método de diagnóstico que no es infalible por lo demás, tiene como un 60%, 70% de certeza, y tiene una operación con lo que puede curar, entonces no la prevengamos. Estamos dando marcha atrás. Lo que estamos tratando de hacer en la medicina es de prevenir las enfermedades. Entrar a curarla, claro que hay que hacerlo, pero el ideal es evitar que la gente se enferme. Y aquí están usando el argumento exactamente al revés.
O sea, se está buscando más el tratamiento si es que llega a la prevención. Se están escudando en que en este caso particular, si se diagnostica oportunamente, el tratamiento es eficiente, lo que es cierto. Pero si siguiéramos con ese medicamento, hay un montón de cosas preventivas. ¿Para qué le ponemos esas caluguitas a los alimentos? Pues ahora, en su experiencia, doctor, ¿por qué cree que ese argumento, que es bastante válido en ese sentido, de la importancia de prevenir antes que curar, no se ha aplicado acá, como por ejemplo si se aplicó con la viruela, con el sarampión y otras enfermedades? Bueno, a ver, yo creo que la viruela, el sarampión, la poliomielitis son enfermedades que están un poco en la historia de nuestra sociedad. Le aseguro que usted no ha visto nunca a nadie con esas enfermedades. Hay que ser mayor de 60 años para haber visto alguna persona con eso, la misma tuberculosis. Entonces la conciencia de enfermedad disminuye. La gente dice, no, que me voy a estar vacunando, me dicen que esto da no sé qué cosa, así que no me voy a vacunar. Y empieza esta decisión de que yo me voy a eximir de esto. Y esto ha sido un movimiento mundial. Esto no es exclusivo de Chile, no lo inventaron los chilenos, esto lo inventaron probablemente los norteamericanos o los europeos. Y es un problema creciente. Este es un problema que las sociedades de epidemiología y de salud pública en todos los países desarrollados están muy preocupados porque se dan cuenta que hay una cuestión cultural aquí que viene probablemente de una cosa que es muy benéfica y es que la gente quiere tener más que decir respecto a sus decisiones. Claro. Y no aquí se aplica el concepto de libertad. Absolutamente. Y se aplica un natural y legítimo deseo de la gente de opinar sobre lo que voy a hacer con mi cuerpo, qué es lo que me van a hacer a mí. Esto probablemente es un camino cultural muy favorable, pero hay que entender que en determinadas circunstancias tiene limitaciones. Y esas limitaciones se ponen desde el ámbito médico, desde el ámbito social. Para alguna manera es un tema bien profundo, es bien complejo, pero ir determinando cómo se va a seguir esta situación. No es la primera vez que la vemos y usted, como dice, y creo que también estamos de acuerdo en eso, se ha ido aumentando de manera leve a nivel nacional, por lo menos en el caso del papiloma. Lo que pasa es que se nos ha producido un cambio cultural en la sociedad de cuánta fuerza tiene la opinión pública, por ponerlo en términos generales, lo podríamos llamar la calle si usted quiere. Hace 25 o 30 años tenía relativamente poca, y no solo en Chile, sino que en todas partes del mundo. Parte del problema en las elecciones presidenciales norteamericanas es este cambio cultural, justamente. Entonces, aquí hay un terreno que lo tenemos que conversar y lo tenemos que definir, pero se lo voy a contestar con un ejemplo bien práctico. Si yo tengo una apendicitis aguda y me niego a operarme, nadie me puede operar. Pero yo me voy a morir de peritonitis por tonto. Claro. Pero si yo tengo una necesidad o me recomiendan vacunarme de una enfermedad infecciosa que puede contagiar a mi familia, a mis amigos, a la gente con quien yo trabajo, estoy incurriendo en una responsabilidad que va más allá de mi propia autonomía. Y mi autonomía de decisiones yo creo que tiene limitaciones. Cuando se va contra el derecho del otro, digamos, claro, a estar sano. Y hay muchos ejemplos de eso. Por ejemplo, ¿por qué no le permiten a usted tomar todo el trago que quiera cuando va a manejar? Porque amenaza a los demás. Claro. No tanto particularmente en esto del papiloma, porque se muere la pura persona que se ganó el cáncer, pero le pongo las vacunaciones en generales. Si se generaliza este patrón de desconfianza y de insistir en mi propia autonomía para tomar la decisión y se empieza a judicializar y las respuestas de la judicialización son, perdón que use una palabra un poco dura, un poco precipitadas y superficiales, entramos en un terreno sumamente complejo. Parte de la discusión entonces. Doctor.